Bien, mis queridos amigos, seguimos entre nos en esta parte del programa. Estamos con la senadora María Fernanda Cabal, pertenece al Centro Democrático del partido del presidente, del expresidente Uribe y por supuesto del presidente Iván Duque. Ya ustedes vieron en la introducción la presentación de la senadora. Quiero agradecerle pues porque nos ha regalado estos minutos para conversar con usted de temas importantes, tanto para los venezolanos como para los colombianos. Queremos hablar, quiero tocar también el tema del expresidente, pero ahorita quiero hablar de la detención del señor Saab, empresario colombiano, quien es este testaferro del régimen venezolano, del presidente narcotirano que tenemos en Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué implicaciones tiene esto, senadora, para lo que está ocurriendo en Colombia luego de esta detención que se llevó hace pocos días en Cabo Verde? Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que Alex Saab llegó a una posición realmente importante como arquitecto financiero del régimen de Nicolás Maduro. Su capacidad de negociación de oro por comida y de oro por gasolina, como lo hizo con Turquía y con Irán, le permitió oxigenar al régimen, que como se sabe es un régimen que existe precisamente por esas transacciones y por el narcotráfico. Hoy Venezuela es un estado fallido en su característica de estado, es una nación que dejó de ofrecerle a sus nacionales alternativas de civilización, de vivir en un estado de derecho, y Alex Saab es el mejor ejemplo de hasta dónde alcanzan a llegar. La captura en Cabo Verde, bueno, ahí vemos que lo venían siguiendo desde hace más de 2 años 3 agencias de los Estados Unidos. Cuando se dice que él bajó por gasolina, no hay tal. Él bajó para que pudieran liberar uno de los barcos que estaban retenidos en esa zona, que venían con productos iraníes y con gasolina. Y la sorpresa es que le esperaba la solicitud de extradición de los Estados Unidos. Nosotros estamos confiados en que se lo lleven, pero lo más importante es que ojalá y cuente cuáles son los tentáculos que tiene por fuera de Venezuela. ¿A quiénes ha apoyado políticamente en Colombia? ¿A quiénes tiene él en toda su agenda de financiación? Porque el reto es para la supervivencia nuestra. Lo que suceda con Venezuela siempre marcará el destino de Colombia y lo vemos hoy tristemente, sobre todo en la frontera del norte de Santander, el Catatumbo, la zona del Táchira. Yo creo que una de las cosas uno de los países que más ha ayudado a los venezolanos ha sido Colombia. A pesar de una diáspora inmensa, una diáspora inesperada, una diáspora voluminosa que llegó al país, sin embargo, se le ha podido dar respuesta a muchos de ellos. Queda mucho por hacer, senadora. ¿Será posible que se discutan dentro del Senado de la República, dentro del Congreso de la República, algunas medidas que permitan a los venezolanos que están en Colombia legalizar su situación? Hablo de documentación, hablo de papeles, hablo de estar legalmente en el país, aparte de lo que ya se ha hecho, que fue el permiso especial de permanencia. ¿Existirá la posibilidad de que los venezolanos que están organizados presenten alguna propuesta que permita, pues, de alguna forma, lograr algún mecanismo para lograr esta legalización de tantos venezolanos? Ya lo hay, usted lo ha dicho. Primero fue la TP1, fue muy lenta, después se abrió la TP2. Se les ha dado mucho más atención que a cualquier inmigrante. En un principio muy lento y una cantidad de necesidades porque migraban eran las familias completas. Y usted verá que el proceso migratorio viene de más o menos 14, 15 años para acá, pero los primeros que migraban económicamente era gente mucho más pudiente, tenían algo más que perder, entonces abrían negocios en Colombia, los que no se fueron para España, que tenían familia, o para los Estados Unidos como mejor opción,
tuvieron su opción de vida en Colombia, pero cada vez usted veía que bajaba más la capacidad adquisitiva, el nivel socioeconómico del migrante, hasta llegar al más pobre, que lo único que estaba buscando era salvar su vida para no caer en manos de una criminalidad desbordada, que es todo lo que nos dejan los regímenes socialistas, o del hambre. Y los últimos que llegaron ya hace un año y medio, ya podía decirse, eran personas que resultaban incluso sospechosas para Colombia, porque parecía que fueran colectivos enviados por Maduro para desestabilizar. Aquí la inteligencia, la Agencia Nacional de Inteligencia identificó 30 guetos de venezolanos, donde está el SEBIN, donde está el G2 cubano, relaciones con cónsules de Venezuela y las FARC antes de desmovilizarse, una parte de las FARC. Y entonces es muy comprometedor siempre para la seguridad nacional de Colombia. Yo personalmente propuse la visa humanitaria, pero me pidieron de Cancillería que no lo hiciera, porque en el fondo no sabemos si hay una operación o una misión de desestabilización a Colombia. Lo vimos también con las marchas. Habían muchos venezolanos que han sido pagados precisamente para delinquir y generar terror. Entonces veo remoto el tema de que vuelvan a recoger lo de la visa humanitaria, porque termina comprometiendo ya la institucionalidad, a diferencia de lo que es el permiso. Ajá. Senadora, hablé un poco, me desvié un poco del tema, es porque esta es una pregunta recurrente que nos hacen los migrantes venezolanos. Pero volviendo al tema de SAP, y precisamente muchos venezolanos que estamos aquí, que somos periodistas, que conocemos la historia, que conocemos y que hemos vivido en carne propia lo que ha sido el exilio, porque nos han obligado a eso, hemos querido aportar dentro de la población ese conocimiento que tenemos. Tenemos miedo porque ya lo hemos visto, cómo se ha minado, por ejemplo, la marcha de estudiantes en el país. Vemos con preocupación cuál es el camino que está tomando. Fíjese lo que está pasando con el expresidente Uribe. Eso forma parte de un complot que ha hecho la gente del Foro de Sao Paulo, que le pueden poner el nombre que quieran. Son los izquierdistas recalcitrantes de América Latina queriendo minar todos estos países. ¿Por qué no se ha permitido? O no quiero decir por qué no se ha permitido. ¿Por qué no nos han permitido que nosotros podamos contar nuestra historia, no solamente a través de las redes sociales, sino en foros, en las universidades, que se nos ha hecho muy difícil? Si saben que ustedes han vivido una guerra de 60 años que nosotros no hemos vivido. Yo no sé si es peor vivir la guerra de 60 años que ustedes han vivido o el desastre que ha pasado en Venezuela en 20 años. O sea, de pronto no lo podría ni comparar, pero no crean que ha sido fácil para un pueblo, el pueblo venezolano, que es un pueblo que ha vivido en paz toda su vida. ¿Cómo hacemos los que estamos organizados en Colombia para contar la historia a los colombianos, para que no caigan en eso y decirles 1000 veces, mírate en el espejo de los venezolanos, para que eso no pase en Colombia? Que de pronto ustedes tengan muchísima más experiencia que nosotros en este ámbito, ¿no? Siempre hay que usar los medios digitales con mensajes claros y cortos de las mismas personas que han vivido esta tragedia. Aquí les decimos por todos los medios, es que hay venezolanos en cada semáforo, los ven con su familia, gente que no le queda nada sino pedir comida. Yo conocí Venezuela en su época de prosperidad y conocí los inicios de Chávez, y fue tan tenaz advertirles que por favor lo que se venía era muy peligroso, porque lo hice. Lo hice así como el día del plebiscito fui de las pocas que dije que íbamos a ganar, y tengo una testigo de excepción, que es la periodista Salud Hernández Mora, que me desmentirá si no es cierto. Ustedes cayeron en el rechazo a la corrupción que ha sido inherente en nuestros países latinoamericanos, pero creyeron que la receta era un personaje que resultó peor que la enfermedad.
no solo más corrupto, sino que les suprimió la libertad y la esperanza de vida. Entonces, háganlo, cuéntenos historias cortas de cada uno. ¿Qué han encontrado? ¿Cómo terminó el sistema de salud? ¿Cómo terminó la educación? ¿Cómo terminaron los mismos militares que muchísimos han huido? Ayer me pasó una cosa muy curiosa para que usted vea. Yo siempre ayudo a la gente y siempre he sido muy colaboradora con los venezolanos y el tema de Venezuela. Mi hija tiene una pastelería. En pandemia es de las pocas que le ha ido bien por los pedidos a domicilio, ha crecido el doble. Me dijo, mamá, no te imaginas, tengo un domiciliario extraordinario porque es elegante y querido. Era policía municipal en Venezuela. Yo le dije, ¿cómo, Luisa? No, mami, era policía y se sentó y nos contó todo lo que les tocó vivir y que la última opción que le habían ofrecido era que se metiera en un grupo ilegal, como los colectivos estos, para cuidar narcotraficantes, y que él dijo, no, yo voy a terminar muerto, yo me voy. Y se vino para acá y me dice, es uno de mis mejores trabajadores, domiciliario en una ciudad que no es de él. Imagínense. Yo le dije, qué maravilla conocer las historias, así sean desgarradoras, dolorosas. Uno no se debe cansar de contar las historias. Cuando el ejército aliado de los Estados Unidos llegó a recuperar las zonas ocupadas por los nazis, ellos llegan a los campos de concentración como el de Auschwitz y varios. Yo recuerdo que el presidente, posteriormente presidente Eisenhower, que fue el general, el gran general de los ejércitos aliados, le dijo a todos sus soldados, graben y tomen fotos que mañana dirán que no sucedió. Así son los comunistas y los fascistas. Son una peste, son demonios, son espíritus inmundos. Por eso esta guerra es espiritual y tenemos que mantenernos en oración y pensar que como es arriba es abajo. Vamos a guerrear, pero sabiendo que es espiritual. Vamos a una pausa, senadora. Al regreso quiero que hablemos un poquito de lo que este señor tenía invertido aquí en Colombia, que ya lo confiscaron, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos bienes? Que yo diría que es patrimonio de los venezolanos, porque eso fue todo adquirido con dinero de corrupción venezolana. Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso que está incautando? Me imagino que usted no tiene la potestad para decir exactamente qué va a pasar con eso, porque no es la fiscal, pero ¿qué cree usted que se deben hacer con todos esos bienes incautados? Y por supuesto, ¿por qué cree usted, aparte de eso, que ha fracasado el intento, o por qué han sido fallidos los intentos por sacar el régimen de Nicolás Maduro al castrocomunismo chavista de Venezuela? Al regreso, mis queridos amigos, seguimos con la senadora María Fernanda Cabal. Gracias por estar con nosotros. No se muevan de allí, que en un minutico estamos de vuelta con ustedes. Ya venimos.